Bueno, un debate que no es nuevo, que tiene que ver con la situación de frontera, con la diferencia cambiaria, en este caso con Brasil. Hacemos una puesta a punto del tema y venimos con un contacto en vivo desde el departamento de Rivera. Un artículo de la rendición de cuentas de 2022 permite que existe un régimen de exoneración impositiva en las fronteras con Argentina y Brasil. Legisladores pidieron que se activara esta posibilidad ante la devaluación del real. También comerciantes de las ciudades fronterizas solicitaron medidas para paliar la brecha de precios, que hace conveniente comprar del lado brasileño. El Ministerio de Economía descartó esta posibilidad, informó El Observador. El MEF admitió que existe un problema de precios en la frontera que afecta a los comercios y a los habitantes, pero argumenta que el mecanismo de exoneración de IVA no es efectivo. Asegura que la diferencia de precios es coyuntural, que está ligada a las políticas económicas y a las diferencias cambiarias entre los países. Según el MEF, la devolución del IVA implicaría una renuncia fiscal muy importante, que no lograría el objetivo que se propone. Como máximo, el MEF podría devolver hasta un 18,03% para los bienes gravados con la tasa básica y un 9,09% para los gravados por la tasa mínima. Sin embargo, las diferencias de precios entre las ciudades de la frontera son mayores. Por lo tanto, una rebaja no necesariamente haría cambiar los hábitos de los consumidores, según el Ministerio. Bien, allí entonces una de las tantas medidas que se está demandando para aminorar esa diferencia cambiaria y la respuesta del Ministerio de Economía que dice de momento, bueno, esto no es aplicable, si bien está la herramienta legal aprobada en la rendición de cuentas, la respuesta ha sido negativa a la aplicación de esta medida. Está listo ya el contacto con el diputado colorado Marne Osorio, allí desde el departamento de Rivera, que es precisamente quien ha participado de este pedido de informe al Ministerio de Economía. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Verónica, muy buenas tardes a todos los participantes allí, un gusto estar con ustedes. Bien, cuéntenos un poquito, si bien estamos entendiendo cuál es la situación general, el contexto, ¿qué es lo que motiva a pedir la aplicación de esta medida o por lo menos este pedido de informes al Ministerio? A ver, en realidad esto viene a ser el final de un largo corolario, viene a ser el final de mucho tiempo de trabajo que, bueno, desde hace mucho tiempo lo venimos llevando adelante, pero que en estos últimos años lo incluimos en la agenda parlamentaria, a partir de la creación incluso de una comisión especial para trabajar sobre los temas de frontera, y que a partir de allí fueron muchas las propuestas que se fueron generando, muchas de las propuestas que entendíamos importantes para dinamizar, promover, ayudar en materia de competitividad en la región de frontera, pero todas estas medidas son privativas de la iniciativa del Poder Ejecutivo y fue lo que de alguna manera se logró en esa rendición de cuentas 22-23, que el Poder Ejecutivo lo incluyese en el articulado que fue votado por unanimidad en ambas cámaras y que incluían algunas medidas que por primera vez estábamos viendo como medidas que podían ser tangibles, que podían efectivamente incidir en algunos de los problemas en materia de competitividad vinculada al comercio que tenemos históricamente en la frontera. Y fue a partir de allí que empezamos a trabajar sobre, bueno, la reglamentación de esos artículos, porque el texto que estaba previsto en la norma era muy general, y nosotros incluso hicimos un proyecto de resolución que también lo pusimos a consideración del plenario y que también fue aprobado, que sugerían algunos extremos para ser incluidos en la reglamentación, vinculados a ver, los artículos que se deberían considerar parte de esa canasta, que no está especificado en la norma, y allí hablábamos de artículos alimenticios, artículos de higiene de la vivienda, artículos vinculados a la canasta escolar, a la condición de salud y sanitaria, en fin, a varios artículos que entendemos que forman parte del consumo rutinario de cualquier familia tipo. También hablábamos de que tendría que tener un alcance territorial que incluyese a todos los municipios de los departamentos de frontera. Hablábamos también de que tendrían que ser monitoreados los artículos que formasen parte de la canasta por la dinámica que tienen las fronteras, porque lo que puede ser competitivo hoy o lo que puede requerir algún tipo de
beneficio tributario hoy, tal vez no lo pueda necesitar dentro de algunos meses y lo puedan necesitar otros artículos. Eso forma parte de la dinámica propia de la frontera. Y todo esto que fue aprobado fue puesto a consideración del Ejecutivo para ser incluido en la reglamentación, que bueno, lamentablemente, una vez más, y enfatizo una vez más, porque no es la primera vez, que se entiende que este tipo de medidas son renuncias fiscales, siendo que para mí es un error de concepto, porque no se puede hacer una renuncia fiscal de algo que hoy no se está comercializando, de algo que hoy no se está consumiendo en el territorio, porque sencillamente al no ser competitivo se lo compra del otro lado de la frontera. Bien, Osorio, estas medidas fueron pensadas en un contexto donde la diferencia cambiaria era sobre todo con Argentina. ¿Llegaron a aplicarse? Recuérdenos. No se llegaron a aplicar. Estas medidas que están previstas en estos artículos en particular no se llegaron a aplicar. Allí hay otra de las cuestiones que nosotros, con el mayor de los respetos, estamos señalando desde hace mucho tiempo. Es verdad que a nuestros hermanos de la región del litoral les tocó vivir momentos muy duros con la realidad que le tocó vivir a Argentina, frente a Argentina. Pero nosotros vivimos esa realidad desde nuestro nacimiento mismo. Hemos tenido problemas de competitividad en la frontera norte y noreste en forma permanente y en forma constante. Entonces, creo que tal vez lo que haya faltado es justamente esa visibilidad, porque hoy el tema que viene en vías de minimizarse o de resolverse en la frontera con Argentina, no es la misma condición que tenemos nosotros aquí en la frontera con Brasil. Entonces, es realmente una necesidad en materia de política pública que de una buena vez, efectivamente, esto que lo hemos escuchado muchas veces en las campañas, en los discursos, y está presente en los programas de gobierno de todos los partidos, se materialicen en acciones concretas que dinamicen el desarrollo local a partir de darle competitividad al territorio, generar y promover la inversión pública, que promueva la inversión pública y la inversión privada especialmente, que promueva generación de empleo, que promueva la creación de empresas. A ver, hay indicadores que son muy elocuentes. La cantidad de empresas cada 1000 habitantes que tenemos nosotros en los 3 departamentos más norteños, Artigas, Rivera y Cerro Largo, es la más baja del país. Pero además es la mitad en cantidad de empresas que las que tienen nuestros vecinos aquí cruzando la calle. O sea, es efectivamente clarísimo que tenemos un problema muy serio y estructural en materia de competitividad, que es lo que genera los resultados en materia de indicadores, con el 40% de informalismo, con los indicadores más altos en materia de pobreza, con los indicadores más altos en materia de necesidades básicas insatisfechas, en fin, todos esos indicadores no son causas, son consecuencias justamente de las faltas de oportunidades históricas que hemos tenido. Bien, este planteo que usted está haciendo hoy desde el rol de diputado lo ha hecho también, fue 2 veces intendente de su departamento, sabe muy bien de lo que está hablando. ¿A qué atribuye esa falta de empatía, esa falta de voluntad política? ¿Cuál es su lectura? Y que no hemos entrado en la agenda con la fuerza que se necesita en el momento de priorizar a dónde se van a poner los esfuerzos públicos, porque es evidente que para darle competitividad a algunos sectores que son grandes generadores de empleo, tenemos que analizar cuáles son las variables que tenemos que tocar. A ver, yo vengo trabajando en el área de la construcción. Si nosotros vemos lo que sucede a un lado y al otro de la frontera, claramente la construcción de un lado florece y del otro lado, al no ser la obra pública, no existe. Y eso es porque sencillamente el metro cuadrado de construcción de un lado sale la mitad que del otro lado. Entonces, ¿y cuáles son los componentes que hacen mayormente al encarecimiento del metro cuadrado de construcción? Y la mano de obra fundamentalmente por los aportes al BPS en el área de la construcción, el aporte único de la construcción. Entonces, es ahí donde el Estado tiene que ver la forma de subsidiar, de ayudar, de reducir esos costos para que efectivamente la construcción, que es un gran generador de empleo, pueda prosperar y pueda generar oportunidades en nuestro territorio. Y por allí podemos seguir hablando del sector hotelería.
A ver, en materia de hotelería, nosotros tenemos 50 hoteles aquí en Rivera Santana. Hay apenas 8 del lado de Rivera y 42 del lado de Santana, porque la tarifa es más cara. Y la tarifa es más cara porque nosotros tenemos dos componentes que encarecen mucho nuestra tarifa, que son los salarios, porque los salarios son los Consejos Nacional de Salarios que se fijan básicamente mirando la realidad metropolitana y la realidad costera, que es muy diferente a la nuestra, y el otro componente es el costo de la energía eléctrica. Entonces, allí, para ese sector, son otras las variables que desde las políticas públicas se tienen que intervenir para que efectivamente se genere competitividad en sectores que son muy importantes para la dinámica económica local. Bien, volviendo a las medidas concretas que mencionábamos al inicio, usted decía, bueno, nunca se aplicaron. ¿Realmente había expectativa de que puedan ser este conjunto de medidas efectivas frente a todo lo que usted menciona que es más bien estructural y que tiene que ver con la realidad de todo el país? A ver, dentro de ese articulado, Verónica, había otro artículo que era la creación de una comisión honoraria asesora para abordar los temas de frontera. Yo creo que lo que está faltando es institucionalidad, es presencia del Estado a través de un ámbito, un observatorio que no solamente diagnostique, sino que ejecute acciones, promueve y ejecute acciones concretas, en el entendido de que las acciones tienen que estar siendo permanentemente revisadas, porque acá no es que se pretendan dar regalías a un territorio, sino que simplemente dar elementos para que pueda haber competitividad en las áreas que hacen a la actividad económica. Entonces yo creo que sí, que es la forma, que es el camino, y por ahí vamos a seguir trabajando. El nuevo gobierno que estará asumiendo el 1 de marzo, él tiene en sus programas de gobierno una vez más acciones en materia de políticas de frontera. Bueno, nosotros estaremos allí intentando trabajar conjuntamente, porque esto es una causa que tiene que trascender partidos políticos, tiene que trascender, tiene que incluir a los empresarios, a los trabajadores, a la academia, porque efectivamente tiene que ser en clave de política pública. Perfecto, ha quedado clarísimo, le agradecemos muchísimo estos minutos. A sus órdenes siempre, que pasen muy bien. Muy amable. Bueno, allí estaba entonces Marne Osorio, diputado del Partido Colorado por el departamento de Rivera, que bueno, él mismo lo recordaba, ¿no? Fue 2 veces intendente de ese departamento con un reclamo histórico.